Bueno, Bueno, buenas tardes para nosotros, buenas noches para ustedes. ¿Estás en Pontevedra o en Vigo? sí, Pontevedra, en Pontevedra. Pontevedra. Este, José Luis, igualmente nosotros tenemos un presentador oficial que va a hacer también esto, lo vamos a editar, pero Oh, principalmente, bueno, muy agradecido de que podamos tener este espacio para comunicarnos y creo que dentro de todas los perjuicios de la pandemia tenemos los beneficios de poder comunicarnos y de estar cerca de esta manera. La verdad que cuando estuve por tus tierras, allá por el mes de noviembre, me sentí muy cómodo. La verdad que, bueno, agradecerte todo lo lindo que fue aquel congreso que ustedes hicieron y desde luego que eso a mí me impulsó de manera de poder transmitir todas aquellas cosas que aprendí, pero sobre todo mostrarle a mis amigos de esta parte del mundo que hay gente como vos que también ha trotado o viene trotando bastante y bueno, compartir tus conocimientos, tus experiencias. Y bueno, halagado de estar con vos. muchísimas gracias por tus palabras, Alfredo. En primer lugar, me gustaría agradecer a Alfredo Mario Legarreta, rector del ISEF de Concordia, Argentina, que me invitara a mí concretamente. Voy a hablar en plural porque yo siempre que hablo en nombre de mi grupo de investigación en el que estamos varias personas y es un placer para la Universidad de Vigo, representada en mi persona, el poder compartir con vosotros y además en español un poco de las cosas que hacemos, ¿no? Nos une mucho más que la lengua y yo creo que las personas y todas las participantes de este Congreso Iberoamericano pues tenemos un foro extraordinario para poder intercambiar esta información. La idea de esta, digamos que ponencia, viene un poco por la situación actual, ¿no? Nosotros aquí también nos lo hemos planteado, cuál sería la conveniente alimentación de los deportistas durante la pandemia. Por tanto, el tema nos ha parecido tremendamente importante, ¿no? Entonces nosotros quisimos plantear primero una hoja de ruta, ¿no? ¿Qué objetivos de alimentación nos enmarcaríamos? Porque iban a ser muchos los condicionantes que tendríamos que ir teniendo en cuenta poco a poco en función de cómo fuese evolucionando las distintas fases de la pandemia, que aquí ha sido pues muy grave, ¿no? Ha habido una respuesta buena defensiva y por lo tanto tuvimos muchos fallecimientos y una situación que aún estamos saliendo de ella en estos días. Entonces, los objetivos que tendríamos van a depender también de cómo seguiría la liga después de la pandemia. Las categorías inferiores con los jóvenes, pues seguramente que fue un criterio que se tomó, se suspenderían y se continuaría ya otra liga a partir de la temporada siguiente, pero los equipos de las ligas superiores, los profesionales, tenían que establecer qué formato de reanudación de la competición seguiría, ¿no? Y esto nos marcaba distintos condicionantes, ¿no? Si se reanudaba o no la competición. Esos serían los objetivos post pandemia. Y después, ¿qué tipo de formato se utilizaría, ¿no? La competición? Si sería un partido cada 72 horas, como se está haciendo ahora, con todas las consecuencias. Esto ha llevado también a introducir cambios, ¿no? Se pueden hacer hasta 5 cambios y otra serie de ajustes normativos para poder dar respuesta a una carga tan alta en tan corto tiempo, ¿no? Por otro lado, liguillas, se barajó si había que hacer una liguilla entre los 4 primeros y otro tipo de ligas para aquellos que se determinase fase de ascenso y de descenso. De momento se está jugando, la liga se está continuando, estadios a puerta cerrada y eso es lo que nos permite pues, seguir un poco con este planteamiento que tenemos aquí, ¿no?
Después, también una de las cuestiones era cómo eran las categorías, amateur o profesional, el sexo, la edad, y cuál había sido la actividad que habían recibido durante el confinamiento, porque claro, los equipos que tenían recursos económicos, pues el preparador físico junto con los entrenadores, pues a través de los medios online, pues podía seguir el entrenamiento de sus deportistas y entonces podía establecer unas pautas de trabajo bastante bien regladas. Sin embargo, en muchos equipos amateur pues no había esa posibilidad y eran los propios jugadores con algunas ideas que les decía el entrenador y muchas veces vídeos que encontraban por las redes los que continuaban con sus entrenamientos y entonces ahí era cuando podíamos tener problemas, ¿no? Con eso, nosotros lo que quisimos establecer fue que el primer problema que nos íbamos a encontrar con todas las categorías iba a ser el del aumento del peso. Disminuye el gasto energético porque iban a disminuir sus actividades cotidianas y por otra parte iba a aumentar la ingesta de alimentos precisamente por la disponibilidad que tenían. Al estar en casa, el refrigerador, la nevera, pues iba a estar muy cerca y entonces en cada momento pues era mucho más fácil acceder a los alimentos, ¿no? Esto es lo que intentábamos hacer un poco de equilibrio entre el gasto energético con los planes de entrenamiento que comentábamos antes, en función del tipo de fase en la que íbamos pasando, porque al principio solo eran entrenamientos individuales, después pequeños grupos, después ya grupos de hasta 14 jugadores, hasta que muy recientemente, hace una semana o así, ya se pudo empezar la liga. Esto fue un plazo de entre 3 y 4 semanas y aquí en España tenemos 17 comunidades autónomas y había comunidades en las que no afectó apenas el coronavirus, en las cuales se pudo avanzar de fases mucho más rápido respecto a otras que no avanzaban con esa misma rapidez, dado que tenían muchos más contagios, con lo cual había una especie de desajuste entre las comunidades y algunas ya estarían más entrenadas que otras, ¿no? Eso se pudo ajustar al final y entonces para los deportistas de élite se pudo ajustar y se pudo hacer que adelantaran su fase para que no hubiera esas diferencias a la hora de comenzar ya de reanudar la competición, ¿no? Como vemos ahí en el esquema, al estar en esta situación aumenta mucho el consumo de alimentos, el mismo estrés hace que estén pensando en varias cosas y entre ellas la comida y la propia situación del confinamiento hacía que no se moviesen tanto como cuando tienen su vida normal, pues que van caminando al trabajo, al instituto, a la universidad o a cualquiera de sus actividades diarias. Entonces al disminuir aumentaba muchísimo la ingesta, pero se disminuía el gasto proporcionalmente y esto era uno de los problemas, ¿no? Entonces, objetivamente, en aquellos que controlábamos nosotros, pues se les indicaba que debían de estar muy cerca o intentar mantener su peso ideal, que no cometieran el error de desajustar esto y que en pocas semanas pues hubiese un desfase en ese sentido, que aumentara muchísimo su peso, ¿no? Otro de los aspectos era el de la hidratación, ¿no? En la mayoría de los equipos con los que trabajamos o tenemos contacto, pues digamos que se intentó que todos los entrenamientos fuesen por la mañana. Entonces, aquellos chiquillos o adultos que trabajaban en teletrabajo o que o estudiaban en la universidad, pues que los entrenamientos fuesen a unas horas pactadas sobre la media mañana y antes de ese entrenamiento, pues bebiesen entre 300 y 500 centímetros cúbicos de bebidas, que ya hablaremos de ellas, en las que en función del género, de la edad, de la disposición, digamos, de los entrenamientos y de cuál era el objetivo que antes comentábamos, si se suspendía la liga o no. Entonces todo eso para intentar pues, mantener un poco esa buena hidratación, ¿no? Y que la hidratación se mantuviese a lo largo del día. Es un aspecto muy importante de la educación del deportista, el saber beber a lo largo de todo ese periodo de tiempo, tanto en lo que es antes de entrenar como después, y lo mismo en las competiciones. Y después, cuando ya se pudo entrenar, durante y después de los entrenamientos, pues también beberían entre 300 y 500 centímetros cúbicos por hora, que era un poco uno de los objetivos, ¿no? Que estuvieran siempre bien hidratados. Después ya respecto a los alimentos, que es algo que también nos planteamos, en los azúcares, los hidratos de carbono, pues intentamos que en el desayuno, proporcionalmente con otras fases anteriores que no había la pandemia, pues se aumentase moderadamente el consumo antes del entrenamiento y en ese aumento pues se intentase dar mayor cantidad de hidratos de carbono complejos.
y sin embargo se disminuyese porcentualmente el resto de comidas del día, ese aporte que en otras épocas en temporadas anteriores pues se mantenía con otros niveles más altos. El total era reducir la cantidad total diaria de azúcares, especialmente los simples, y aumentar un poco los hidratos de carbono complejos, ¿no? Que era un poco esa idea, intentar reajustarlos, ¿no? Después, las proteínas, pues también lo mismo, de cuál era y sobre todo cómo se iba a volver a la competición, ¿no? Era una competición en la que había que buscar una apuesta muy rápida de forma física, ponerse a punto muy rápido, y esto nos llevaría a dar una gran carga muscular, y entonces por eso había que tener en cuenta los objetivos de los entrenadores, y entonces en esos objetivos, pues sobre todo mantener o incrementar la masa muscular según los objetivos, y ahí siempre estaríamos atentos al formato de reanudación para dar sugerencias sobre qué tipo y porcentaje de proteínas irían bien. Normalmente nos movíamos en cifras entre 1 y 1,3 gramos por kilo de peso y día repartidos en las comidas, ¿no? No nos gusta mucho dar excesos ni que le tomen ningún tipo de suplementos. Nosotros somos más partidarios de que, siendo posible, la alimentación se busque en el mercado, en la frutería, en las tiendas, nunca en las farmacias, en las boticas. Y la idea es eso, que aprendan a comer bien, porque está demostrado que si uno come bien y sabe los alimentos que debe consumir, consigue todo sin tener que andar con ningún tipo de elementos extraños que a veces no tienen garantía de pureza y que pueden dar problemas, ¿no? Y en cuanto a la ingesta de proteínas, pues intentábamos aumentarlas de alto valor biológico, es decir, aquellas que tienen su procedencia de origen animal, ¿no? Mezclando los pescados azules con pescado blanco, las carnes blancas de pollo, de pavo, y también 1 o 2 días a la semana, pues carne de ternera o de cerdo, ¿no? Ir mezclando y alternando. Entonces, era una forma un poco de intentar adaptarnos a esta situación, ¿no? En cuanto a las grasas, lo mismo. Aumentar el consumo de grasas saludables, como ya dije antes, las omegas, los omega 3, los omega 6, y el aumento de las vitaminas liposolubles para que evitaran carencias, ¿no? Las vitaminas liposolubles, sobre todo la vitamina D, la vitamina K, pues a veces es difícil conseguirlas en situaciones en las que no podemos salir a la calle y consumir pues, determinado tipo de alimentos que podemos comprar nosotros, pues lo que hacíamos, les dábamos orientaciones de todas las posibilidades que había alimenticias para poder conseguir estas vitaminas, y que en la mayoría de los casos era fácil de conseguir. Después, en cuanto al reparto de las comidas, pues quisimos dar un poco unas normas. No hay, cada persona y cada edad pues tiene sus propias exigencias, y entonces la media era entre 3 y 5 comidas en función del entrenamiento, de si estaba estudiando, trabajando o qué hacía en ese intermedio, o si eran deportistas profesionales, ¿no? En función de eso, pues las 5 recomendaciones de tomar hortalizas y vegetales, en total unas 5 piezas al día, eso era la norma, y sobre todo buscando la época en la que estábamos, estos meses de marzo, abril y mayo, que fuesen lo suficientemente saciantes, bajos en calorías, por lo que antes comentábamos del peso, y sobre todo las vitaminas hidrosolubles, el complejo C y B, también para que tuvieran ese aporte suficiente y tampoco se dieran situaciones de precarencia que pudieran provocar unas anemias de ese tipo, ¿no? Entonces, buscábamos un poco ese aumento de frutas y aumento de hortalizas y vegetales de época, para intentar pues, ajustar, ya digo, a cada caso, ¿no? La liguilla que estaba por venir, las necesidades de los clubes y sobre todo las necesidades de formación que nos pedían, ¿no? Aquí ya veis que un poco en este esquema se representa todo. Las vitaminas, pues un poco repasarlas todas, darles consejos, trípticos, y lo más importante al estar confinados, pues la falta de vitamina D. Entonces, la vitamina D era relativamente uno de los problemas que tenemos, ¿no? Y entonces, a los equipos de categorías inferiores, ahora cuando ya salimos del confinamiento y van a hacer sus controles rutinarios en sus médicos de cabecera o pediatras, dependiendo de la edad, pues una de las cosas que se está pidiendo es la vitamina D, a ver cuál es su situación, ¿no? Al haber tomado tan poco sol,
y sobre todo cuál es su estado óseo y ver un poco cuáles carencias y algún tipo de patología que se nos haya podido escapar y producir en este periodo, ¿no? Entonces era importante el checarlos a todos e intentar, pues eso, mantener lo que nosotros denominamos esa situación saludable. Entonces, es una de las iniciativas que también tenemos puesta en marcha, ¿no? Aquí ya comenté un poco, nosotros los suplementos pues tenemos, digamos que un poco esa fijación, ¿no? En principio de entrada no se da suplementos a no ser que haya alguna patología que impidan que se absorba, ¿no? Unas chicas, por ejemplo, muchas veces tienen problemas en la absorción del hierro, pues sí que le damos, por supuesto, suplementos de hierro. Y algunos deportistas pues también tenían problemas fijando el sodio, el potasio, pues también se suplementaban, bebidas isotónicas, y entonces en aquellas que había patología pues se mantenía la suplementación. Sin embargo, en aquellos futbolistas o deportistas que no tomaban habitualmente los suplementos y lo estaban tomando antes de que viniera, digamos, esta situación, pues se les dijo que hicieran un descanso de todos esos suplementos y que volvieran a la alimentación normal, porque con ello iban a conseguir volver a reaportar todo de una forma natural. O sea, era un poco dar unas vacaciones a toda esta suplementación para que fuese posible pues volver a entrar en la alimentación normal, ¿no? Y una cuestión muy importante para una buena nutrición y mantener pues, el peso corporal es mantener un sueño eficiente. Es importantísimo, sobre todo a la gente más joven, dormir de 7 a 8 horas, mantener el horario habitual, fue una de las premisas, que no se saliesen de su horario rutinario y que, como ya comentamos antes, como entrenaban preferentemente por la mañana, pues se daba el tiempo suficiente para poder dormir bien y cumplir un poco todo lo que es la recarga metabólica nocturna. Además de que se mantuviesen los ritmos circadianos de todas esas hormonas que actúan de noche, ¿no? La hormona de crecimiento, etcétera, etcétera. Sobre todo para aquellos deportistas, aquellos futbolistas, hombres y mujeres que eran de categorías, digamos que infantiles, cadetes, muy jóvenes. Y también ya hay un poco la norma, ¿no? En el club, en cualquiera de los clubes de cualquiera de las categorías que comentamos antes, que tuvieran, digamos que, una especie de sensibilidad y de control continuado de los signos y síntomas de la pandemia, ¿no? Que se midiesen sin que tuviera tampoco que llegar a tener una neurosis, pero sin medir siempre la temperatura una o dos veces al día, por la mañana y por la noche, si había síntomas y signos similares, y que lo comunicasen en caso de detectar algo de eso, pues al club, para ver un poco cuáles habían sido los contactos y de esa forma se pudiese prevenir el avance de los contagios, ¿no? Para nosotros ha sido, digamos que un poco una experiencia novedosa, porque claro, como os dije, pues las dudas que teníamos es si se reanudaba o no la competición. ¿Qué haríamos con todas las categorías? Y si se reanudaba, ¿cómo se reanudaba? ¿Era una liguilla corta, una liguilla larga? ¿Habría partidos cada poco tiempo? ¿O solamente jugarían aquellos que de alguna manera pues, tenían posibilidades o de ascender o de ascender? Y de momento, pues un poco como hemos visto la evolución, que está siendo bastante buena, claro, sin gente en los estadios, todo televisado, el fútbol sin público, pues pierde mucho, pero bueno, es lo que toca y es un poco por la seguridad de todos, ¿no? Ahí tenéis mis datos, mis contactos y cualquier pregunta o cuestión que queráis transmitir, pues ahí tenéis mi correo y lo que os pueda ayudar, pues encantado. Y espero no haber sido muy pesado porque, claro, yo lo que quería dar unas pinceladas generales y después si hubiera preguntas o cualquier cuestión relacionada con esto, pues encantado. José Luis, hay algo que está ocurriendo sobre todo con la población juvenil, que es el cambio de alimentación, o sea, la parte del veganismo, la falta de, o sea, el cambio de hábitos. ¿Cómo lo manejan ustedes, por ejemplo, en un deportista que venía desempeñándose en un nivel elevado y de repente cambia esos hábitos? Pues muy buena pregunta. Nosotros lo que hacemos, como todo, primero tenemos que conocer con quién trabajamos. Entonces hacemos una analítica completa para ver si hay algún tipo de carencia, ¿no? Porque a veces te lleva sorpresas de que es gente que estudia un poco lo que come
y a veces se encuentran proteínas vegetales de alto valor biológico y a veces las complementan con otro tipo de alimentos y de bebidas de soja y bebidas de otro tipo, y a veces sorprendentemente no tienen carencia. Si no tienen carencias, están sanos y al hacerle un test de esfuerzo y test de campo está bien, pues no cambiamos nada, ¿no? Nos gusta, y es muy buena la pregunta, individualizar. ¿Nos gusta que sean veganos o vegetarianos? Eso es una decisión personal. Nosotros trabajamos con todos y nos ha pasado de haber algún vegano que no se ha informado bien, que yo creo que era un poco la idea, y al no informarse bien, pues le falta lo básico, ¿no? Proteínas de origen animal o similares a las de origen animal, que son muy fáciles, muy bioasimilables, y entonces hay que reconvertirlos, pero tampoco es tan complicado, porque es explicarles de que beban más leche y más huevos, que sean ovolacto vegetarianos, ¿no? Y entonces ahí sí les es mucho más fácil completar. De todas formas, hoy en día con la gran riqueza que en Argentina, en España y en medio mundo se está desarrollando con todos los biocultivos y digamos que un poco todas estas nuevos productos, pues realmente uno lleva sorpresas y hay que leer mucho porque a veces hay mezclas muy bien hechas que no tienen, digamos que, demasiadas cosas artificiales y mantienen un poco todo esto que me estás preguntando. Pues sí que mantienen proteínas de alto valor, tienen también muchos oligoelementos, tienen minerales y de alguna manera el deportista no se está resintiendo. Y sobre todo, y lo más importante, es que es algo que nace de esa persona, ¿no? Que le gusta, que tiene su filosofía de vida y que en ese sentido pues le permite desarrollar su actividad deportiva sin ningún otro problema. Entonces nosotros eso lo respetamos y lo único que buscamos es que no le produzca ningún tipo de carencia. ¿Se debe hacer? Hombre, no todo el mundo. Los chuletones que tenéis en Argentina, lo bien que preparáis la carne y otra serie de productos, pues también son buenos, en el sentido de que si se comen con moderación y todo se lleva dentro de un orden, pues tampoco tiene ningún problema, ¿no? Ni un extremo ni otro. Las dos cosas, los dos tipos de alimentaciones, haciéndolo de una manera, digamos que bien organizada, pues podrían hacerse fantásticamente. Hay un hecho preocupante que, por lo que se ve, es a nivel mundial, que es la obesidad infantil. Ustedes, cuando charlan con la gente de los clubes o con la gente del deporte, ¿qué sugieren ante esta situación que evidentemente tiene que ver con hechos culturales o tal vez lo que esté pasando, sobre todo el niño en su casa o también en la escuela? ¿Cuál son las sugerencias ahí, José Luis? Pues muy buena pregunta. O sea, nosotros empezamos haciendo, cuando estábamos con los clubes, hacíamos un poco sesiones informativas con los padres. Ahora mandamos que vengan también hasta los abuelos, porque a veces los dos padres trabajan y entonces quien acaba haciendo la comida son los abuelos, la abuela o el abuelo. Entonces ellos tienen sus creencias y a veces ya sabemos cómo somos los mayores, cuando vamos siendo mayores, que sacarnos de nuestras creencias a veces cuesta, ¿no? Entonces hay que ir intentando desmitificar cosas e ir aprovechando un poco esos valores culturales para que la comida de alguna manera se pueda repartir y puedan mantener esos criterios, digamos que nutricionales adecuados. Entonces, desde esa perspectiva de que hacemos un poco labores informativas con los padres y con todo lo que forma, digamos, el entorno del club, pues una de las cosas que se les dice es que el primer problema es que el problema de la obesidad es multifactorial. Hay muchas causas, ¿no? Entonces, una de ellas puede ser la propia tendencia familiar. Entonces, claro, nosotros deberíamos de quedar, como se hace en muchas culturas, entre ellas las orientales, de quedar siempre con un poquito de hambre. Y eso en muchas culturas no se hace, cuesta. Entonces, queremos quedar totalmente saciados. Y entonces ese es el primero de los problemas, ¿no? Entonces, eso hace que en muchas situaciones, pues cada vez se quiera comer más. Y como comentábamos antes, a medida que se hace ejercicio y se compensa, pues la báscula está equilibrada. Pero si yo hago poco ejercicio y hasta que tenía 14 años aún hacía mucho, pero después la pandilla y el grupo con el que me reúno no hace ejercicio, entonces empieza a haber un factor, digamos que es digamos, la inactividad, y eso hace que el sedentarismo pues, sea otro de los factores asociados. Después también que los propios padres no dan ejemplo.
el andar picoteando muchas veces al día en grandes cantidades, y hay sitios que se come y se cena igual, en las mismas proporciones, y entonces sin que tenga un poco un ajuste, ¿no? Entonces yo eso es algo de lo que veo, que habría que establecer un poco pautas, programas nutricionales en la televisión, en los clubes, reuniones formativas, en las que se hablara un poco de todos estos temas. Que no porque sean más caros los alimentos son mejores, sino que lo que importa es realmente cómo los vamos de alguna forma organizando, estructurando. Nosotros aquí lo que hacemos mucho es intentar que se consuman productos de temporada y, a ser posible, de 100 metros alrededor de tu casa. O sea, el vecino, la tienda de abajo, el que vende en las huertitas próximas a la ciudad, pues esos son los que realmente tendrían que vendernos esos productos frescos. Y si no se consigue, pues ya las otras cadenas alimenticias. Porque de esta forma tenemos eso, alimento de temporada y a precios razonablemente buenos. No, es que yo quiero tener siempre mango. Es que aquí mango pocas veces hay, o sea, y entonces sé que te gusta, pero no es algo habitual. Entonces, por eso a veces manzanas, que según las variedades hay todo el año, naranjas y otro montón de frutas, que si lo sabemos organizar, podrían hacer que esa estructura de alguna manera funcionase. Nuestro cuerpo es fan de los hábitos, y si desde pequeños le damos esos hábitos y los padres también de alguna manera los corroboramos porque también los seguimos, el mensaje es doble y las niñas y los niños acaban siguiendo un poco eso. Porque si los dejamos, lo que es la comida basura y el entorno de sedentarismo, las maquinitas, las tablets, los videojuegos, los celulares, pues todo eso lo que están haciendo es que hacen que se muevan menos, con lo cual la báscula se inclina siempre hacia el lado del sobrepeso. Otro dato que me parece importante es el conocimiento sobre la hidratación, porque a veces uno tiene una idea de cómo hidratarse, pero no tiene en cuenta las distintas temporadas del año o el esfuerzo que el deportista hace. ¿Cómo manejan ustedes, José Luis, eso o cuál es tu opinión al respecto? Pues muy interesante, porque fíjate, la hidratación para nosotros es uno de los grandes caballos de batalla. Entonces, muchas veces las personas piensan que es muy complicado medir una buena hidratación, y realmente es bastante sencillo. Cuando una chica, un chico que juega al fútbol en categorías inferiores, bebe suficiente, su orina es abundante, transparente y de color claro. Entonces me dicen, no, pero es que necesitas hacer analíticas sofisticadas. Sí, pero en otros casos. Si cumple esos requisitos de que bebe bien, es transparente, huele bien y digamos que es en una cantidad abundante, pocos problemas vas a tener con la hidratación, porque se está ajustando la necesidad a la demanda. Casos ya de deportistas de categorías ya absolutas, profesionales, ahí sí. Ahí ya veis que a veces, pues una de las cosas que se hace, los equipos que tienen presupuesto, pues muchas veces lo que hacen, le ponen unos parches al principio de la temporada y con el sudor van midiendo los electrolitos que se producen, y entonces pues el jugador número 8, cuando hace mucho calor, pierde mucho más sodio que potasio, entonces se le hace la bebida específica para que tenga más sodio. Entonces todo eso se va ajustando. Entonces, claro, eso requiere de unos niveles económicos y adquisitivos importantes, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Lo más sencillo es pesarlos. Pésate al principio de un entrenamiento y al final del entrenamiento. Todo lo que has perdido es agua. Entonces, eso es la cantidad exacta que tienes que reponer durante el entrenamiento y al final del entrenamiento. Y por supuesto antes, para prepararse, sobre todo si hace mucho calor, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es ese equilibrio, que el peso el peso corporal se ajuste siempre a lo que nosotros denominamos, y está ahí determinado como el peso ideal. Y entre él, una gran parte es la hidratación. Entonces, si aprenden a beber, y eso es lo que nosotros siempre nos peleamos, ¿no? ¿Por qué en las categorías inferiores y en los futbolistas profesionales y ahora en estas circunstancias no se les permite hacer a mitad de la primera parte de la segunda un descanso de un par de minutos para que se rehidraten bien? ¿Qué queremos proteger? La salud del futbolista es muchísimo más importante precisamente que el tener que parar 2 minutos. A veces te beneficiará ese parón, otras te perjudicará, pero como es lo mismo para los dos equipos, lo que hacemos al final es proteger el
músculo. Si se hidrata bien, vamos a tener una reducción muy importante de lesiones que se producen por deshidratación, sobre todo al final, la segunda parte. Entonces yo creo que ese es un hábito que entre todos tenemos que ir modificando y ajustando, ¿no? En deportistas ya absolutos, normalmente la bebida suele ser isotónica, para mantener un poco ese alto, digamos, aporte de electrolitos, sobre todo pensando en las necesidades de ese partido y de los que vienen, ¿no? Y de los entrenamientos. Entonces, esto ya se va ajustando un poco en función del tipo de trabajo que nos van planteando los entrenadores, ¿no? Pero en general, ya te digo, orina transparente, que huele bien y abundante, nos tiene un poco la conciencia tranquila. Eh, y la exposición sobre todo, o sea, hemos visto varios ámbitos y eso hace que también uno tenga muchas preguntas y a veces no tiene todas las respuestas. Entonces, a la hora de formar un equipo, o sea, ya sea para un juego olímpico, para un club de fútbol o de básquet, ¿qué te parece a vos que son las personas o cuáles son las personas que inevitablemente tienen que formarlo y qué patrones te parecen importantes que tenga cada una de ellas? Hombre, pues la pregunta es muy buena. A ver, cuantos más puedas meter, mejor. Eso va a depender un poco del presupuesto de los clubes, ¿no? Está claro que todos formamos un equipo. La persona más importante del club es el entrenador o la entrenadora. Es la persona más importante. Todos trabajamos para el entrenador, para que el entrenador tenga a los jugadores en forma y que sea capaz de decidir, pero con las mejores, digamos, biodisponibilidades de todos los jugadores para que rindan. Entonces, si todos hacemos un poco nuestro trabajo, pues nosotros un médico deportivo, un fisioterapeuta o dos, un psicólogo y después los preparadores físicos, como se tiene, de porteros, y el entrenador que es el que va a llevar todo eso, ¿no? Nosotros tenemos muy buena suerte porque, fíjate, hace unos años estuvo con nosotros también en el Congreso Guillermo Borman de Boca Juniors. Y entonces, él nos decía un poco todo lo que tenían en Boca Juniors y le digo, hombre, esto es una envidia que no lo tenemos ni en muchos clubes de aquí. Tenéis todo genial, ¿no? Y además algo que es fantástico, me parece fantástico, que de todos los especialistas que tiene el club, los socios más humildes podían mandar allí a sus hijos para que se beneficiaran de esos especialistas cuando no conseguían llegar por otros medios, por lo cual ya me pareció un mundo increíble, ¿no? Y es algo envidiable y que la verdad nos encantó, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos serían los imprescindibles, ¿no? Después que se puede ya contar con una unidad pues, de cardiología, con una unidad, digamos que de diagnóstico rápido de lesiones, un traumatólogo y con sus fisios, y pues eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería, digamos que un poco el objetivo de cualquier club, pasa que es caro. Los sponsors cada vez pues escapan un poco más a todo esto y se basan más en resultados, ¿no? Pero lo ideal sería eso, ya te digo, la idea de Boca, y seguro que más equipos ahí en Argentina lo hacen, parece fantástica. Y ahí tienes todo, o sea, tienes la clínica en la Bombonera. Puedo inferir que entonces también depende mucho de la capacidad del entrenador para tener, o la entrenadora, para tener la cabeza abierta y darse cuenta que a lo mejor hay cosas que no la posee en la institución, pero tal vez fuera de ella, o puede haber gente que con voluntarismo se acerque y uno pueda tener, digamos, un conocimiento real de lo que pasa con los deportistas. En cuanto a lo que las escuelas de entrenadores, por ejemplo, en España o ahí mismo en Vigo, en Pontevedra, ¿en qué hacen énfasis a la hora de formar deportistas, o sea, ser formador de formadores? Pues mira, la pregunta es buenísima. A mí lo que más me pregunta es, ¿qué es lo que no hay que hacer? Que aprendan lo que no hay que hacer. Entonces, que quede muy claro qué tipos de esfuerzos no se deben de trabajar cuando aún son muy jóvenes.
qué sistemas aumentan mucho el lactato, hacen que la recuperación sea ineficiente, qué tipo de trabajos hacen que tengan lesiones crónicas de tobillo, de rodilla, y dices, ¿cómo este niño puede tener semejante lesión? ¿Aquí qué estamos haciendo mal, no? Entonces, a mí lo más importante, y fijaos que es una de las peleas que tenemos, ¿y por qué no investigas con los grandes? Digo, es que me gusta investigar con los niños, con los pequeños, o sea, porque ahí vamos llevando el camino andado. Yo no le voy a enseñar a Messi a hacer cosas, ni el mejor entrenador, porque él las sabe hacer. Yo lo que tengo que meter es a los mejores entrenadores en la base, para precisamente que los lleven y construyan un árbol totalmente recto y erguido, para que cuando lleguen a mayores, esas niñas, esos niños, ya sean capaces de mantener una estructura sólida en cuanto a su constitución corporal. Si nosotros desde pequeños no los trabajamos así y estamos esperando a que nos lleguen al primer equipo, a lo mejor por el camino se nos han perdido, precisamente porque no se están haciendo las cosas bien. Yo por eso me parece fantástica la labor de los licenciados y graduados en educación física, que es su misión. Yo quiero a todos los mejores en las categorías más bajas. Y dices, no, es que tienen que estar bien, no, y bien pagados, por supuesto, pero que estén ya en la base, precisamente porque su labor es fundamental. Van a crear hábitos. Un entrenador y un profesor crean valores, educan, y entonces eso hay que educar y hacerlo desde que son niños, desde que son pequeños, porque lo que bien se aprende se mantiene a lo largo de toda la vida. Entonces, son respetuosos, aprenden a valorar, y lo primero que hay que enseñarles es a perder, porque lo que más va a ocurrir en la mitad de los partidos, o más de la mitad, es a perder. Ganar ocurre de vez en cuando, pero por eso tienen que valorar tanto el ganar y no preocuparse de perder, porque eso es lo propio. Pero a base de perder y perder bien, es cuando puedes aprender. Y yo creo que esa es la labor fundamental de las licenciadas y los licenciados que están haciendo en muchos equipos un trabajo fantástico, extraordinario. Crear valores y sobre todo enseñar lo que no hay que hacer para hacer bien el resto, para mí es quizá la parte más importante, ¿no? Digamos, los formadores generalmente adquieren conocimientos en las escuelas donde han transitado, pero también a través de hoy, con toda la globalización, pueden informarse de muchas cosas que están pasando en el mundo. ¿Dónde o cuál es el lugar o dónde es el lugar donde generalmente ustedes pueden recabar datos más importantes o bibliografía que les pueda servir para acceder a los conocimientos? Pues mira, la pregunta también es muy buena, ¿no? Es lo que dices tú, con la globalización, hoy en día se accede a todo en todos lados, ¿no? Entonces, nosotros establecemos en el grupo de investigación una serie de niveles de verdades. Entonces, nosotros tenemos como 4 niveles, ¿no? Evidencias de nivel A. Son estudios multicéntricos, bien aleatorizados, metaanálisis, que se repiten los mismos resultados en distintas partes del mundo y que nunca esté por detrás ninguna marca comercial ni nadie, ¿no? Las evidencias de nivel B son estudios muy grandes, bien estructurados, bien diseñados, pero que solo se han hecho pues, en un país o dos, ¿no? Las evidencias de nivel C pues, son ya lo que dicen los expertos, pero los expertos ya sabemos que a veces, en fin, el experto pues a veces se somete a las grandes casas y a veces pasan cosas que no serían recomendables. Y las evidencias de nivel D, pues son aquellas que se basan en pequeños estudios, que son prometedores, pero que de momento no hay mucha base, ¿no? Entonces yo lo que hago siempre cuando me preguntan, le digo, mira, vete a las de nivel A, que son las evidencias, los metaanálisis en el fútbol, en cualquier deporte, y de lo que tengas ahí, pues te lo puedes creer un poco más, en el sentido de que pues está mucho más, digamos, mostrada su evidencia y que realmente es lo que nos puede transmitir más seguridad, porque nosotros en el fondo somos también informadores y formadores, ¿no? Y si nosotros vamos a bases dudosas, lo leí por internet, ¿quién está detrás de? ¿Quién me quiere vender algo? Entonces, es lo primero que me pregunto, entonces, ¿por qué me ponen esto aquí?
¿quién es el que está atrás de este estudio, ¿no? Entonces, si no me lo dicen, yo digo, no, este no va conmigo, aunque parezca interesante y tal, no. Yo prefiero cosas que estén publicadas en revistas científicas, de las primeras de los rankings, y a partir de ahí, pues ir viendo un poco qué hay de verdad en todo eso. Y la mayoría de los principios generales de alimentación, de entrenamiento y todo, son aplicables a la gran mayoría de los deportes. Las grandes verdades, pues es lo que nos mantiene un poco nuestro trabajo y es lo que lo dignifica. Por eso te decía que muchas de esas grandes verdades es lo que hace que los licenciados y los entrenadores y los preparadores físicos, trabajando en la base con esas verdades, cometen menos errores que mucha gente que no se ha formado, que solo le pone buena voluntad, que también es de agradecer. Y entonces por eso también es importante formar muy bien a los formadores en la base también. Porque los grandes equipos ya se preocupan ellos de tener gente, ya le miran el currículum, qué han hecho, qué tienen, qué no tienen. Y el niño que está entrenando en un equipo de una ciudad pequeña y tal, ¿por qué no se merece también un buen profesional que de alguna forma les organice sus entrenamientos basado en esta evidencia científica, ¿no? Y yo es a donde iría, a las grandes verdades. Después, claro, por supuesto, hay libros fantásticos de fútbol, de todas las ciencias aplicadas, que es vuestro congreso, y ahí sí que hay verdaderos especialistas. En Argentina tenéis muchísimos, aquí en España, Estados Unidos. Hoy en día el fútbol es global, todo el mundo investiga, es muy rentable investigar en el fútbol de alto nivel, y hoy en día pues tenemos cada vez más evidencias y muy buenos trabajos, ya que yo haría un poco de todo, ¿no? Buscar buenas editoriales con buenos profesionales que estén detrás de la publicación y después las revistas que estén en, digamos que en esos catálogos de alto impacto. Y es un poco lo que yo haría, ¿no? Un poco mi opinión, para no salirme un poco de las evidencias y de que no pueda engañar a nadie. Una de las cosas que nosotros dentro del profesorado de educación física y en las escuelas de formación podemos observar o también se pueden detectar alumnos muy interesados por la carrera, que tienen capacidad de investigación, que se preocupan por ser mejores, pero hay otros que no tienen esa vocación o ese interés. ¿Cómo plantean ustedes los diseños curriculares de los profesorados o en la misma universidad para saber realmente la vocación del alumno y en qué se puede trabajar para que eso mejore? Muy bien, es una buena pregunta. Nosotros en España tenemos lo que es el libro blanco. El libro blanco es el que utilizan todas las facultades de ciencias del deporte y es el con el que hacen un poco las guías docentes y sus planes de estudios, ¿no? Ahí viene un poco marcado ya los distintos, digamos, ámbitos, deportes individuales, de equipo, fisiología, anatomía, biomecánica y las materias curriculares, ¿no? Yo es lo que les digo, yo tengo la enorme suerte de que les daba clase en primero y en segundo y les digo, a ver, esto es una carrera de fondo. Tú a lo mejor aún no has dado con el deporte que realmente te gusta. Entonces, no es culpa del profesor ni tuya. Es decir, tú quédate con lo que te vaya gustando de las asignaturas, independientemente de cómo y de quién las dé, pero cosas que te vayan de alguna forma llamando la atención. Porque nunca sabes qué deporte o qué, digamos, qué habilidad deportiva te puede gustar en el futuro, ¿no? O incluso puedes ser un gran investigador. Yo tengo alumnos que realmente me ha pasado un poco lo que planteas tú, ¿no? Y les digo, mira, vente al laboratorio y te voy a enseñar cómo con realidad virtual, realidad aumentada, con aparatos de este tipo, a lo mejor puedes conseguir e intentar ayudar incluso a personas con discapacidad, con algún tipo de necesidades especiales, ¿no? Y a lo mejor por ahí, ese deporte que tú no te gusta, la alta competición, porque tienes tu filosofía de vida, que yo respeto, que es que hacer actividad física, a lo mejor por aquí lo podemos canalizar, ¿no? Es ir viendo un poco que prueben las distintas posibilidades, ¿no? A veces pues fallas y alguno lo acaba dejando en tercero o cuarto, pero no suelen ser muchos, o sea, es un poco el saber esperar, ¿no? Esto es un poco ir encontrando su vocación a medida que se van haciendo mayores. La vida enseguida nos marca caminos y rutas, ¿no? Por aquí sí, por aquí no, y estando por aquí, pues le digo yo, pero si, aunque no te guste ni digamos que quién te está llevando por ese camino,
si te gusta lo que dice el camino y si te gusta la teoría. Entonces, busca después por ahí especializarte, a lo mejor utilizando otras tecnologías, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Mira el fútbol cuando nosotros éramos jóvenes y fíjate ahora todo lo que se aplica al fútbol, todos los elementos que los tirantes, los chalecos con sensores de todo tipo, y eso te da una información espectacular. Y entonces todo eso pues se agradece, ¿no? Y eso facilita un poco el que podamos mantener la salud del deportista. Entonces, el buscar la vocación a veces te lleva a ideas pues, de otro tipo, la biomecánica, el análisis funcional, la kinesiología, y al final pues es un poco irlos redistribuyendo. Yo no les digo que se preocupen mucho en primero o en segundo, que mantengan un poco como buenos deportistas que son el trabajo de fondo. Esto es un trabajo de fondo, de ultramaratón, no de maratón, de ultramaratón. Esto hay que irlo llevando con mucha calma. Bueno, José Luis, eso. Aparte, es como que el docente o el que tiene la capacidad y la virtud de enseñar y saber transmitir, es aquel que también genera empatía en el alumno, el que cuando comunica algo es escuchado, y entonces uno también puede darse cuenta del potencial que tiene. Y hoy por hoy se da muchísimo, bueno, todo el tema de las adicciones, ¿no? Y la falta de empatía de algunos docentes o entrenadores hace que a través de adicciones o algún tema psicológico, los, los jóvenes dejen la práctica deportiva. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que preguntar o buscar la forma de hacer de que no haya desgranamiento en las universidades o también en los clubes. ¿Cuál es el mecanismo que se puede utilizar o qué mecanismo conoces que sean importantes como para poder trabajar esta problemática? Pues es una muy buena pregunta. Mira, yo tengo la enorme suerte también que de hace poco estoy en el Comité Gallego de Dopaje, ¿no? De la lucha antidopaje, ¿no? Y ves un poco la sociedad, ¿no? Hoy en día la sociedad, las drogas están a merced de cualquier persona en cualquier momento y esto es muy fácil conseguirlas, ¿no? Ya no digo solo drogas que provoquen un beneficio en el deporte, sino drogas que pues, la sociedad de alguna manera pues las ha diseñado, ¿no? Entonces, es difícil en ese sentido intentar establecer como un patrón, ¿no? Nosotros lo que intentamos es precisamente que a través del deporte, lo que antes hablábamos, que se generen esos valores y que te hagan que en un momento de bajón o de un momento que tengas alguna debilidad, que vuelvas otra vez hacia el deporte y no te vayas hacia los otros vicios, ¿no? La persona que mantiene esas amistades digamos, de la práctica deportiva, posiblemente tenga algo donde agarrarse en los momentos de debilidad, ¿no? Que otros digamos, actividades pues no lo hacen, ¿no? O lo hacen menos, ¿no? Y además que tienes a los compañeros que siempre pueden de alguna manera apoyarte. Lo que pasa que lo que es importante es que pidas ayuda. A veces se encierran en sí mismos y los demás a veces somos egoístas o los del equipo son egoístas y ya no quieren hablar con esa persona. Entonces, como bien decías antes, la empatía y la capacidad de llegar a los demás es algo que también deberíamos trabajar en los cursos de entrenadores. O sea, cómo de alguna manera podríamos intentar acceder a esos chicos, a esas chicas, que de alguna manera están llegando a esas edades preadolescencia o interadolescencia, que es un momento complicado, en el que en algún momento pues también llegan a perder un poco la perspectiva del deporte, se van aburriendo o lo van dejando, y a lo mejor si alguien le diera una mano en ese momento, pues podría conseguir que se mantuviese. Y en el otro sentido, en el extremo final de la vida de los deportistas, ya ves cómo acaban muchos también. Han sido excelentísimos deportistas, muy buenos, muy brillantes, unas carreras deportivas espectaculares, pero por su baja formación, bajos estudios y porque no tienen ninguna competencia ni habilidad financiera,
no han sido capaces de gestionar ese dinero que ingresaron cuando tenían su mejor momento deportivo, ¿no? Y acaban también metidos en las drogas, tristemente, o en otras cosas, ¿no? Y entonces, por eso es importante que cuando se produzca ya cerca de la jubilación del deportista o en sus mejores años, en los clubes también se hiciera hincapié en cómo deberían de programar su jubilación, por decirlo así, futbolística, ¿no? Es importante precisamente porque esto nos lleva en muchas circunstancias a verdaderos problemas de drogadicciones y de malos ejemplos después para los jóvenes, ¿no? Mira qué bueno, mira cómo acabó. Entonces, claro, yo creo que también eso es un poco culpa de todos, ¿no? De formarlos, de ayudarles, de organizarles, de que en los cursos de entrenadores también se intente que en los clubes, cuando hay potencial, pues también que el psicólogo o alguna persona que ya se vaya de alguna manera identificando, economistas o personas vinculadas, cercanas al club, también pudieran hacer un poco esa labor formativa para orientarles, porque muchas veces caen en negocios rápidos, fáciles, que al final acaban siendo fraudes, y al final pues se quedan sin ningún dinero, y es triste que hayan tenido una vida deportiva tan buena y al final acaben, pues lo que dices tú, metidos en drogas y otras actividades pues nada agradables, ¿no? Entonces yo creo que es eso, un poco el saberlos conducir, tanto en esas edades jóvenes como en las otras, y es un poco el seguimiento que se debe hacer en el club, ¿no? También yo lo veo desde ahí también. Los clubes en la Argentina son, sobre todo en el interior del país, los lugares sociales y deportivos. De hecho, que nosotros en este congreso hay una parte de los dirigentes que nos pueden contar cómo se construyen los clubes o la historia de los clubes y cómo tratar de no perder ese eje, es decir, que sigan cumpliendo la misión de que la familia tenga acceso al club, que el club sea un club deportivo, es decir, que no solamente se practique el fútbol, o que pueda ser el fútbol la principal disciplina, pero haya otras actividades. Eso, pero también está el mercado, hace que surjan las sociedades anónimas o los clubes como sociedades anónimas, y se toman como ejemplo, obviamente, los grandes, las grandes entidades del mundo que son las que más venden, las que más marketing tienen. ¿Cómo funciona un club, por ejemplo, en Pontevedra y cuál es la finalidad? ¿Tiene algo que ver con esto que te comento, José Luis? A ver, aquí los clubes de fútbol son modestos. El Pontevedra está en la tercera división, llegó a estar en primera hace bastantes años y lo hizo bastante bien, pero bueno, después ya una serie de reveses pues nos lo han llevado allá a divisiones pues inferiores, ¿no? Ahora bien, el club, y hay muchos estudios que dicen que un club de fútbol es un vínculo, crea como un lazo de unión del club, es su representante dentro de la sociedad, sea Argentina, sea España. Si gana, ganamos todos. Si pierde, perdemos todos. Es un poco tu representante, ¿no? Y esto es lo que hay que transmitir, ¿no? Los niños lo ven. El merchandising es importantísimo. Tú a un niño pequeño aquí le pones la camiseta del Pontevedra y después le pones la del Barcelona o la del Madrid, y la mayoría les va a gustar pues ir con el Pontevedra. Si jugara el Barcelona con el Pontevedra, cosa difícil, pues si ocurriera, pues seguramente irían con el Pontevedra. O sea, es lo que te une, ¿no? Tu ciudad, tu vínculo y tal. Entonces, yo creo que eso es una línea muy interesante para trabajar, ¿no? Y nosotros desde la facultad, pues sí que muchos de nuestros alumnos el trabajo fin de grado y fin de máster los hacen en los clubes, no solo de fútbol, sino de los otros deportes que hay aquí en la ciudad, en algunos de ellos. Y entonces, lo que se busca es un poco ese nexo, ¿no? El nexo, digamos, del contacto cercano con los clubes nuestros, ¿no? Y es importante porque incluso en algunos clubes de otras modalidades deportivas se aprovecha lo que ellos llaman el club integral. Entonces tú imagínate, llevas a tu niño mayor a jugar al fútbol y el pequeño se queda desde la grada viéndolo y el padre o la madre se van al bar a tomar algo. Y dices tú, hombre, no.
si hay un gimnasio que está libre en ese momento, la madre o el padre que se vaya a hacer algo al gimnasio y el pequeño lo haces con predeporte fútbol y lo metes a tocar un balón o que haga 4 cosas mientras el mayor está ahí. Estás creando el nexo total, ¿no? Es un poco aprovechar todas las infraestructuras del club para, digamos, que dar un poco un trabajo integral que lo pueden aprovechar pues toda la familia, con lo cual el nexo es mucho mayor, ¿no? Y aparte la vinculación es mucho más importante. El pequeño o la pequeña van a ir al club encantados, ahora ya hago algo, ya no es solo ir a ver a mi hermano o a mi hermano, que bien lo hace, no, yo también ya hago. Entonces ya pasas a tener afición, ¿no? Yo muchas veces lo que les digo, en un club, ¿qué quieres tener? ¿Cantidad o calidad? Porque si tienes mucha cantidad, con el tiempo acaba viniendo la calidad, pero has creado otra cosa, has creado afición por un deporte. No todo el mundo, ni no sé, un porcentaje muy pequeño llega a primeros equipos. La gran mayoría se pierde por el camino, pero le has creado afición por el deporte. ¿A cuántos nos gusta echar una pachanguita de fútbol de vez en cuando? Y eso es lo que te ha quedado, te genera una sensación de placer y eso es importante también saber valorarlo, ¿no? Y que además, pues crees, digamos que con el tiempo te acaban viniendo pues una buena camada de jugadores, pues te hacen que en esa categoría, pues esos jugadores pues te lleven un poco el nivel, te eleven el nivel del club y algunos de ellos posiblemente sean capaces de fichar por alguna de los clubes de primera o segunda división y eso hace que el club siga manteniendo su sentido, ¿no? Un club es algo más, ¿no? Entonces, por eso es interesante que sea como una segunda escuela de valores y que también los padres vean también un poco un trabajo integral, ¿no? Lo que te decía, de que si todos podemos hacer algo en ese club, lo vas a valorar muchísimo más. Por lo menos esa es mi idea, ¿no? Mi opinión. Muchísimas gracias, José Luis. Y Nada, algo que me parece, no quería dejar pasar antes de despedirte, es una de las cosas que a nosotros, digamos, más nos inquieta, es tratar de mejorar la infraestructura, tratar de capacitarnos, y quienes hemos tenido algunas carencias en el ámbito formativo, hoy cuando vamos viendo que algunas cosas se van dando, nos ponemos muy contentos, pero seguimos siendo ambiciosos. ¿Cómo lo plantean ustedes al tema de infraestructura o a la misma universidad para seguir creciendo? Para de esta manera también tomar ese ejemplo. pues mira, nosotros, yo conozco porque llevo desde el principio cuando se hizo la facultad en Pontevedra y sé exactamente de lo que me dices, ¿no? Pues muchas veces, lo primero, somos humildes y cualquier pequeño logro es un gran logro. Entonces, al principio, ¿qué hicimos? Como teníamos unas instalaciones limitadas, hablamos con las infraestructuras públicas. Y entonces preguntamos en qué momento podríamos utilizar pues, la pista de atletismo, la piscina, hablando con las entidades, digamos, autonómicas y cómo podíamos gestionar entre las dos horarios para que las dos instituciones pudieran beneficiarse, ¿no? Y eso fue lo primero, buscar convenios, porque es lo que dices tú, económicamente todos tenemos nuestras limitaciones, ¿no? A partir de ahí, después ya lo que hicimos fue poquito a poco ir aumentando nuestras instalaciones en el nuevo campus y ahí conseguimos, pues en algún momento, aumentar un poco las infraestructuras, ¿no? No tenemos todas, pero también con el ayuntamiento y con el Centro de Tecnificación, con la Xunta de Galicia, hemos conseguido utilizar compartidamente muchas de las instalaciones, ¿no? Yo creo que esa es un poco la habilidad que que tenemos algunos gestores, pues que en su momento, ver cómo, digamos que una construcción pública de otra entidad puede reutilizarse en otra institución pública o privada, aprovechando al máximo ese tiempo y ese espacio, ¿no? Yo creo que es eso, los recursos son limitados, pero un buen plan de utilización por las dos partes, a veces es simplemente juntarse dos técnicos, ¿eh? Y después ya cuando está hecho el horario y todo, entonces ya mandas a los jefes y entonces ya está andado. Pero muchas veces es ser humildes y hablar con los clubes. Nosotros no tenemos instalaciones de piragüismo y con
con la Federación de Piragüismo las relaciones son buenísimas, y entonces somos capaces de crear vínculos para poder llegar allí, ¿no? Y con eso yo creo que es un poco la idea, ¿no? La voluntad, encontrar gentes para hacer buenos planteamientos. No se necesita demasiado dinero cuando hay esas, digamos, infraestructuras en tu ciudad. Hay una piscina pública. Pues mira, nosotros somos una facultad de deporte, ¿qué horario podemos ir? Y que buscamos un buen convenio para que nos beneficiemos las dos partes y tengamos pues, nuestro horario prioritario ahí, no tengamos que construir una segunda piscina que nos hunde el presupuesto. Entonces, yo creo que es eso, una cogestión de los espacios públicos y privados y que de alguna manera se pueda organizar a lo largo del año, pues eso es quizás la idea, ¿no? No vamos a tener nunca, ni falta que hacen tener todas las instalaciones, tenemos las que tenemos, valoramos lo que tenemos, tú y yo sabemos de dónde empezamos y los poquito a poquito que hemos construido esa montañita, dónde estamos ahora, y los pequeños logros, pues es lo que nos va dando un poco la satisfacción de que algo hemos hecho y que no lo hemos hecho todo mal. Entonces que al final pues algo queda, ¿no? Y que los alumnos así nos lo reconocen y sobre todo que creemos que estamos haciendo cada vez que el centro sea mucho mejor, ¿no? De cómo empezó y de cómo se está encauzando, ¿no? No vamos a estar aquí toda la vida, ya vendrán otros que nos van a continuar y pues que sigan con su piedrita a piedrita y cada uno poniendo un poco sus medios y sus pequeños logros, ¿no? Yo creo que por ahí no vamos mal del todo. Muy bueno, la verdad que ha sido un verdadero placer poder charlar Para con mí, vos y además, como hemos, seguramente tus experiencias nos van a servir de aprendizaje. Hay muchas cosas que son realmente novedosas y otras que a veces refuerzan nuestro espíritu de seguir adelante. Así que, José Luis, desearte lo mejor y agradecerte nuevamente por tu tiempo. Sabemos que ya para ustedes se hizo de noche. Y bueno, a puntito. Así que te mando un fuerte abrazo y esperemos que toda esta situación pase pronto y nos podamos volver a ver para compartir algunos lindos momentos. Un placer, Alfredo. Para nosotros, para mí particularmente, ha sido un verdadero privilegio haberte conocido y sobre todo que esto nos permite establecer vínculos para el futuro, ¿no?